Hola, hoy empezaré una serie de videos sobre los equipos de la NBA. Los haré por parte porque algunos son muy largo, pero trataré de hacerlo en uno solo. Gracias por ver el video. Trataré de hacerlo bien. Gracias a todos los que van a ver el video. Deja tu like y suscríbete. Porfa que me ayudas mucho a crecer. Y deja tu comentario. ¿De dónde ves el video y qué equipo te gusta y sigues? Los Ángeles Lakers, equipo de baloncesto de la NBA, fue fundado en 1947 y es una de las franquicias más exitosas de la historia de la liga. Al término de la temporada 2016 a 2017 es el segundo equipo con más victorias 3-2-6-1, por detrás de los Boston Celtics, tiene el segundo mejor porcentaje victorias-derrotas. 59,8%, y es el que más veces ha disputado las finales de la NBA, en 31 ocasiones. Además, tiene en su poder 17 campeonatos, siendo solo superados, 18, por los Boston Celtics. 1. Sus plantillas han incluido jugadores de la talla de George Mikan, Elgin Baylor, Jerry West, Will Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, todos ellos Hall of Famers, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Pau Gasol y LeBron James. Además, poseen el récord de más partidos consecutivos ganados, 33, en la historia del deporte norteamericano, llegando a estar imbatidos desde el 5 de noviembre de 1971 hasta el 7 de enero de 1972, fecha en la que perdieron ante Milwaukee Bucks, 2. Los Lakers solo han faltado a playoffs 5 veces en su historia, 3, y de acuerdo con la revista Forbes, son la segunda franquicia más valiosa de baloncesto en Estados Unidos. Valorada en aproximadamente en $568 millones, solo superada por New York Knicks, 4. 1947 a 1960, Minneapolis y la primera dinastía. En 1947, Ben Berger y Morris Chalfen compraron los Gems a Boring por $15,000. Posteriormente, este se convertiría en el propietario de Vagabond Kings, un equipo profesional con el que lograría mucho más éxito a finales de los 40 y principios de los 50. Sin embargo, con el posterior éxito de los Gems en Minneapolis y Los Ángeles, la nieta de Boring afirmó que más tarde su abuelo se arrepintió de no haber mantenido una parte menor de la franquicia. George Mikan, primera estrella de los Lakers. Berger y Chalfen trasladaron la franquicia a Minneapolis, donde el equipo disputaba sus partidos de casa en el Minneapolis Auditorium. 5. El equipo fue rebautizado a Lakers, en referencia a la fama de Minneapolis por sus miles de lagos. Berger y Chalfen incorporaron a Max Winter, más tarde el fundador y propietario del equipo de la NFL Minnesota Vikings, para ejercer de general manager. Winter también tomó una parte de propiedad de los Lakers, que mantendría hasta que dejara el equipo en 1955. Como los Gems fueron, con mucho, el peor equipo de la liga, los Lakers poseían la primera elección del draft de dispersión de la PBLA, Liga Profesional de Baloncesto que llegaba a su fin, por lo que sus jugadores estaban disponibles. Los Lakers seleccionaron a George Mikan, posteriormente convirtiéndose en uno de los mejores pivots de todos los tiempos. Con Mikan, el nuevo entrenador John Kundla y una infusión de antiguos jugadores de la Universidad de Minnesota, los Lakers ganaron el campeonato en su primera temporada. Al año siguiente, los Lakers fueron cambiados a la Basketball Association of America, liga de 12 equipos, ganando una vez más el campeonato en su primer año. 6. Como la BAA es considerada el antepasado directo y lineal de lo que es hoy la NBA, este campeonato de 1949 está reconocido oficialmente por la NBA, aunque no así el de 1948. Esto hace técnicamente a los Lakers la franquicia en expansión más exitosa en la historia de la NBA, ya que ésta no reconoce los registros de la NBL y considera a los Lakers un equipo en expansión de 1948.
El siguiente año la BAA y la NBL se fusionaron para dar forma a la NBA tal y como hoy la conocemos. Los Lakers consiguieron su tercer campeonato consecutivo de la mano de Mikan, Bernd Mikkelsen y B.U.D. Grant, futuro entrenador en la NFL. La racha llegó a su fin en 1951, donde los actuales campeones perdieron en la final de conferencia frente a Rochester Royals. Sin embargo, tras un año sin anillo, Lakers volvió a reeditar título durante los 3 años siguientes, derrotando a los Knicks en 2 años consecutivos, 1952 y 1953. Y a Syracuse, 1954.7, Lakers lograba así la primera dinastía tras conseguir 5 títulos en 6 años. 6 títulos en 7 años si contamos el campeonato de 1948 en la NBL que la NBA no reconoce. Además de los ya mencionados Mikan y Mikkelsen, el equipo de esta época contaba con futuros miembros del Hall of Fame como Jim Ballard, Slater Martin y Clyde Lovellette, 8. El aumento de equipos no impidió que los Lakers siguieran dominando la liga. Es más, el equipo de John Kundla estableció diferencias aún mayores. Minneapolis fue encuadrado en la Central División, por entonces la división más potente. En 1950, los Lakers escogieron en el draft 2 jugadores de garantías que dieron mucho resultado a la franquicia, Bernd Mikkelsen y Slater Martin. Mikkelsen, el primer ala pívot del baloncesto, se encargó del trabajo sucio de los rebotes para que Mikan impusiera su ley en las zonas. Mikan, Mikkelsen y Ballard formaron el mejor juego interior de la liga. Mikan estaba entre los mejores anotadores, Mikkelsen entre los mejores reboteadores y el versátil Jim Ballard realizando ambas cosas. La dirección corría a cargo de Slater Martin, veloz base de 1.70 que fue el primero en correr el contraataque. Fue considerado como el mejor base de la época sentando las bases del base rápido. Los Syracuse Gnats de Dolph Schayes intentaron romper la hegemonía de los Minneapolis Lakers en la temporada 1949-50, 51-17, con 30-1 como local, centrando la defensa sobre Mikan y Ballard. Sin embargo no funcionó, ya que en el sexto partido el pívot de Lakers acabó con 40 puntos y el título, el primero de la historia de la NBA. Mikan dominaba la liga a su antojo con sus 2.08 y 111 kilos de fuerza, era tan superior al resto que el descenso de interés de la competición se disparó. Era frecuente verle sangrar durante un partido por las faltas que recibía de sus rivales, muy inferiores físicamente a él. Con un 5 inicial en el que estaban George Mikan, Jim Ballard, Bernd Mikkelsen, Slater Martin y Bob Harrison, los Lakers eran casi invencibles en el Minneapolis Auditorium en sus primeros años. Estuvieron a punto de lograr un récord de 30 partidos consecutivos ganados en casa, pero Fort Wayne no impidió, en un partido que tuvo su historia. Murray Mendenhall, entrenador de los Pistons, decidió poner en práctica la novedosa táctica de congelar la pelota. Ordenó a sus jugadores que limitasen sus tiros exclusivamente a entradas en bandeja. Los Pistons se mantuvieron siempre vivos en el partido, a poca distancia de los Lakers, y cuando faltaban 9 segundos, con un punto bajo, Larry Faust penetró y anotó pese a la oposición de Mikan. Fort Wayne ganó, 19-18, tras fuertes incidentes del público del auditorium. Este partido ha sido considerado por muchos como el auténtico impulsor del reloj de 24 segundos, regla que se instauró en la 1954-55. También se introdujo el límite de 6 faltas personales por equipo en un cuarto. El juego de Mikan tuvo un tremendo efecto en la NBA y fue responsable directo de algunos cambios en las reglas del juego. Las lesiones obligaron a Mikan a anunciar su retirada tras la temporada 1953-54, aunque con la retirada de Ballard. Mikan regresó al equipo en la 1955-56. Ya estaba muy castigado por las lesiones y no contaba con forma física para adaptarse a la nueva regla del reloj de posesión.
Se retiró definitivamente en 1956, tras terminar la temporada. Ingresó en el Hall of Fame en 1959, siendo la primera leyenda de la NBA en ser elegida para el Salón de la Fama. Lakers andaban tras un center para volver a ser un equipo aspirante al título. Esto les llevó a conseguir a Walt Hughes, un 7 pies, a cambio de Slater Martin, pero el experimento no dio frutos. Cansado de no volver a saborear las mieles del triunfo, el propietario Ben Berger recurrió a Mikan como entrenador para la 1957-58, pero fracasó. Después de un balance de 9-30, John Kundla volvió al banquillo. El remedio no funcionó, y, por primera vez en su historia, Lakers no se clasifica para los playoffs de esa temporada. En la temporada 1958-59 llegó a Minneapolis, vía draft, la segunda gran estrella en la historia de los Lakers, Elgin Baylor, 9. El novato se alzó con el Rookie del Año y quedó tercero en la lucha por el MVP, tras Bill Russell y Bob Pettit. Promedió la friolera de 24.9 puntos, 15 rebotes y 4.1 asistencias y logró revitalizar al equipo, que volvió a llegar a las finales en 1959. Tras superar a la tercera a los Hawks en las finales de conferencia, cayeron enfrente a los emergentes Boston Celtics por 4-0. Elgin logró anotar 55 puntos, tercera mejor marca individual hasta entonces, en su primera temporada. Al final de la temporada, Kundla presentó su dimisión como entrenador. En su haber se fue con 5 títulos como entrenador de los Minneapolis Lakers. Sin embargo, cuando el equipo estaba asentando una base sólida, vio como la retirada de Mikkelsen y la venta de Faust los devolvieron a un proceso de renovación. Ion Castellani tomó el relevo de Kundla, pero tras comenzar con un 11-25 se dio el puesto al que fuera estrella de los primeros Lakers, Jim Paller. Pese a no mejorar en exceso, Lakers alcanzó los playoffs pese a realizar una pobre liga regular, donde firmaron un balance de 25-50. Tras superar a Detroit por 2-0, volvieron a sucumbir ante St. Louis Hawks por 4-3. 1960-1974. Traslado a Los Ángeles y la era de Jerry West. El Los Angeles Memorial Sports Arena fue la casa de los Lakers desde 1960 hasta 1967. Desde la retirada de Mikan, los Lakers perdieron afición, la asistencia al Minneapolis Auditorium había disminuido pese a contar con un All-Star como Baylor. El equipo ya no despertaba el mismo interés que antes y en la ciudad había sido desplazado por los Minnesota Twins de béisbol y los Minnesota Vikings de fútbol americano. Esto llevó a la franquicia a replantearse la situación e hizo que en 1957, Ben Berger terminara vendiendo el equipo a Bob Sort, 10. Este rápidamente manifestó su intención de trasladar el equipo a otra ciudad si no obtenía el apoyo de los aficionados de Minneapolis. Al principio los propietarios de los equipos se negaron al cambio de ciudad. Tras una nueva reunión de los propietarios, el permiso de traslado fue concedido tras el temor de la liga de que los Lakers se fueran a jugar a una competición que Abe Saperstein, fundador de los Globetrotters, estaba organizando en la costa oeste. Fue el 25 de abril de 1960 cuando Bob Sort anunció que Minneapolis Lakers pasaba a ser Los Ángeles Lakers, el equipo se marchaba a California. Un mercado más productivo tanto económica como deportivamente. Chicago o San Francisco fueron otras de las opciones que manejó Sort. El ejemplo de los Brooklyn Dodgers de béisbol tuvo también que ver en la decisión. Estos se marcharon en 1958 a Los Ángeles reportando grandes beneficios en sus primeras temporadas. Hoy en día siguen afincados allí. Minneapolis se quedó sin NBA hasta la llegada de Minnesota Timberwolves en 1989 y Los Ángeles pasaba a ser el primer equipo NBA de la costa oeste. En 1960 también llegaría Francis Dale Chick Hearn, histórico comentarista de Lakers que se mantuvo hasta 2002, año de su fallecimiento.
Jerry West fue la pieza clave de los Lakers de los 60. Sword llegó a Los Ángeles con un equipo competitivo, aunque alejado del potencial de Boston Celtics y St. Louis Hawks. Como sucediera con Baylor, de nuevo en 1960 el mejor refuerzo iba a proceder del draft. Se trataba de Jerry West, elegido en el segundo lugar procedente de la Universidad de West Virginia, 11, que llegó al equipo con la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Roma. El dato curioso es que con West llegó también Fred Schaus, su entrenador en la universidad. El técnico se mantuvo 7 años en la franquicia, hasta 1967, y devolvió a los Lakers a unas finales en la campaña 1961-62. Pero cayeron derrotados ante Boston Celtics por 4-3-12. Esta sería la tónica general de su periplo en Los Ángeles. En 7 años jugó nada menos que 4 finales, cayendo en todas y cada una de ellas a manos de Boston Celtics. En esas finales de 1962, Baylor estableció un récord de anotación en playoffs que perduró hasta 1986. Los 61 puntos que endosó a Boston el 14 de abril solo han sido superados por Michael Jordan, que precisamente rompió este récord en Boston con 63 puntos, 24 años después, 13. Jerry West comenzó jugando de escolta alero, pero acabó reconvertido en base dada la necesidad. En su primera temporada en los Lakers promedió 17.6 puntos por partido. En un partido de su primera temporada consiguió 16 de 17 tiros de campo, 12 de 12 tiros libres, además de lograr 10 rebotes, 12 asistencias y 10 robos de balón. Formó un gran tándem con Baylor llegando a disputar juntos nada menos que 8 finales. Además del dúo letal Baylor-West, el equipo contaba con jugadores como Dick Barnett, Brady Larusso, Frank Selby, Hot Rod Handley o Tom Hawkins. Baylor arrasaba en las estadísticas anotadoras y reboteadoras, sin embargo, sus números quedaban en un segundo plano ante las descomunales actuaciones de la estrella de la liga, Wilt Chamberlain, que en la temporada 1961-62 estableció el récord anotador de la historia de la NBA, 100 puntos en un partido, y promedió 50,4 puntos por encuentro. Por los 38.3 de Baylor. Mediada la campaña, el alero de los Lakers fue llamado a la reserva activa a causa de la crisis de Berlín, pudiendo jugar tan solo los fines de semana. Si Chamberlain dominaba la liga en el aspecto individual, lo mismo hacía Boston Celtics en el colectivo. Dominaron con aplastante superioridad durante la década de 1960, donde tan solo dejaron escapar el título de 1967. Los Ángeles practicaba un baloncesto muy vistoso, apostando por el espectáculo ante el orden que caracterizaba a aquellos Celtics. Esta época vio nacer una rivalidad que perduró hasta nuestros días. Otra de las rivalidades que no perduró hasta la actualidad fue la que protagonizaron con los Hawks de Pettit. Con Gail Goodrich, los Lakers ganaron el anillo de 1972. En 1963, 1965 y 1966 el equipo alcanzaría de nuevo las finales, pero volvieron a ser apeados por Boston, 4-1, 4-2 y 4-3, respectivamente. En esta última temporada llegó Gail Goodrich, a quien posteriormente retirarían la camiseta. Los movimientos también se sucedieron en las oficinas, ya que Jack Kent Cooke se convirtió en 1965 en el nuevo propietario del equipo tras comprar la franquicia por $5 millones, 14. El 20 de noviembre de ese mismo año, los Lakers jugaban frente a San Francisco Warriors en Las Vegas. Lo anecdótico fue que lo hicieron sin la voz de Chick Hearn, que se encontraba en Fayetteville, Arkansas retransmitiendo un partido universitario de fútbol americano. Las inclemencias del tiempo hicieron que no pudiera coger el vuelo que le llevará a Las Vegas. Este era el segundo encuentro que se perdía desde 1961 y el último en los siguientes 36 años. Para un total de 3.338 encuentros consecutivos narrando al servicio de Los Ángeles Lakers.
En aquellos playoffs de 1965, Jerry West logró un hito al conseguir promediar 46.3 puntos por partido contra Baltimore, mejor marca de la historia. El equipo se mudó al Great Western Forum en 1967. Los Ángeles Lakers dejaron el Sports Arena y se mudaron al flamante Forum en 1967-15, con la llegada del nuevo entrenador Bill Van Breda Kolb, quien se mantuvo hasta 1969, 2 temporadas donde los angelinos llegaron a sendas finales con idéntica suerte, 4-3 para Boston. Ya eran muchos años cayendo ante los todopoderosos Celtics, el actual equipo de Lakers había alcanzado su techo y no hallaron manera de detener a un hombre interior como Bill Russell. Sin embargo, Koke dio una vuelta de tuerca al equipo con un traspaso que abrió cabida a la esperanza. El 4 veces MVP, Wilt Chamberlain llegó a Los Ángeles Lakers, formando con Baylor y West una de las más prolíficas máquinas anotadoras de baloncesto de todos los tiempos, 16. Pese a llegar con 32 años, había promediado en la 1967-68 la escandalosa cifra de 24.3 puntos, 23.8 rebotes y 8.6 asistencias. Goodrich, una de las claves de estos Lakers, se marchó a Phoenix Suns debido al draft de expansión de esa temporada. En aquella temporada, tras pasar por encima de San Francisco y Atlanta, Los Ángeles parecían capacitados para ganar su primer título de la década. Llegaron a marchar 2-0, primera vez que los Lakers se ponían con ventaja en una final frente a Boston. Pero nuevamente los Celtics demostraron su superioridad dando la vuelta al resultado y llevándose el título tras 7 partidos. En 1969 se sucedería un hecho sin precedentes y del que todavía no se volvió a repetir nada similar en la NBA. Jerry West fue nombrado MVP de las finales pese a que los Lakers perdieron nuevamente frente a los Celtics por 4-3, convirtiéndose en el único jugador en lograr este galardón sin haber ganado el anillo. En aquella campaña Chamberlain se convirtió en el único jugador capaz de taponar uno de los míticos Skyhook, ganchos, de un entonces joven Kareem Abdul-Jabbar. Aún así, los Lakers de los 60 minutos pasaron a la historia como uno de los mejores equipos de todos los tiempos pese a no haber conseguido un anillo de campeón. Los Ángeles todavía no terminaba de ver la luz a su proyecto, la llegada de Wilt Chamberlain no había dado el ansiado título y para más INRI la plantilla, muy veterana, comenzó a sufrir lesiones. Baylor y Chamberlain pasaron por el quirófano y solo West mantuvo su nivel anotador, con una media de 31.2 puntos, líder de la liga, de media en la 1969-70. Con un balance de 46-36 llegaron a los playoffs, donde tras superar a Phoenix y Atlanta, en las finales volvieron a caer derrotados por 4-3. Chamberlain logró 45 puntos y 27 rebotes, y Jerry West 31 puntos y 13 asistencias en el sexto partido de la final ante New York Knicks, que contaban en sus filas con una dupla demoledora: Willis Reed y Walt Frazier. Ambos equipos disputaron una difícil y competitiva serie, pero en el quinto partido Willis Reed sufrió una seria lesión de rodilla. Los Knicks ganaron ese encuentro, pero en el siguiente fueron destrozados por el juego ofensivo de Wilt Chamberlain, y todo parecía indicar que jugarían el séptimo y definitivo partido sin su pívot titular. Sin embargo, Reed, cojeando, le ganó el salto inicial a Chamberlain y anotó los 4 primeros puntos de su equipo, llevando a su equipo a uno de los partidos de playoffs de desempate más famosos de todos los tiempos. Aunque Reed solo pudo jugar una pequeña parte del partido, y cuando lo hizo realmente le costaba moverse, Chamberlain anotó solamente 21 puntos, cuando esa temporada su promedio era de 27.3. En 16 tiros, muchos para un séptimo partido de unas finales. Además, en la línea de tiros libres firmó un triste 1-11, quizás su peor partido jamás visto en esta faceta. Los Knicks se hacían así con su primer campeonato. Los Lakers comenzaron en la 1970-71 con su enésimo proyecto.
Chamberlain, que promedió 20.7 puntos y lideró la liga con 18.2 rebotes, consiguió superar sus problemas físicos, pero no Baylor, que se pasó el año en blanco, solo disputó 2 partidos. 18. West seguía manteniendo y mantenía su poder anotador, 26.9 puntos. El equipo, bajo la dirección de Joe Mullane, recibió las incorporaciones de Happy Hairston, 18.6 puntos, Pat Riley, el novato Jim Millian y el más importante, el regreso de Gail Goodrich. Pero la historia volvía a repetirse en playoffs, en esta ocasión es Milwaukee Bucks los que ejercen de verdugo en las finales de conferencia. Lo Alcindor, que se había incorporado al equipo un año antes procedente de UCLA, superó a los pivots de los Lakers. La 1971-72 fue una campaña histórica para Los Ángeles, la franquicia batió su récord de victorias, 69. Récord solo superado en la 1995-96 por Chicago Bulls, incluyendo la mítica racha de 33 victorias consecutivas, la más larga en la historia del deporte americano profesional. 20. Pusieron la guinda con el primer título en Los Ángeles, un campeonato que los Lakers no ganaban desde 1954. La temporada comenzó con la llegada del antiguo jugador de los Celtics Bill Sarman como entrenador. 21. Sarman explotó todas las cualidades defensivas de Chamberlain. Este experimento resultó ser muy exitoso, siendo Wilt elegido en el mejor quinteto defensivo de la temporada por primera vez en su carrera. Gail fue el máximo anotador del equipo con 25.9 puntos. Por fin, Chamberlain y West ganarían su primer y único título con los Lakers en la primera temporada sin Baylor. 22. Se vengaron, primero de Milwaukee y Jabbar venciendo en las finales del oeste por 4-2. Y después, en la final de la NBA, de los Knicks. Estos Lakers también incluía a los aleros Jim Millian, un anotador, y al especialista reboteador y defensivo Happy Hairston, 23, en las series ante los Knicks. Wilt promedió 19.2 puntos por partido, siendo elegido MVP de las finales, principalmente por su increíble aportación en el rebote. En el partido final anotó 23 puntos y recogió 29 rebotes, a pesar de tener dañada su muñeca derecha. Durante la serie promedió 23.2 rebotes por encuentro, a la edad de 36. 24, el equipo lideró la liga en puntos, rebotes y asistencias, y Bill Sarman fue nombrado entrenador del año. Al año siguiente, la que sería su última temporada como jugador profesional con 37 años, Chamberlain todavía lideraba la liga en rebotes con un promedio de 18.6. Mientras firmaba un récord de NBA gracias a su 72.7% en tiros de campo. Jerry West pondría fin a su carrera tras la 1973-74, temporada donde no pasaron de primera ronda, después de caer ante los Bucks. Un año después, ya sin Mr. Logo, ni siquiera se clasificarían para playoffs, por primera vez en 17 años. 1975 a 1979, la llegada de Kareem Abdul-Jabbar. Kareem Abdul-Jabbar jugó en los Lakers durante 14 temporadas. Lo Alcindor, ya conocido como Kareem Abdul-Jabbar, llegó a los Lakers procedente de Milwaukee Bucks a cambio de Elmore Smith, Brian Winters, Dave Meyers y Junior Bridgeman. En su primer año en California consiguió su cuarto MVP de la temporada, pero el equipo fracasó un año más en playoffs cayendo eliminados en semifinales de conferencia ante los Portland Trail Blazers de Bill Walton. Posteriormente campeón de la NBA, 25. El 9 de diciembre de 1977 se presenció uno de los momentos más desagradables de la historia del deporte profesional. El futuro entrenador de los Lakers Rudy Tomjanovich, por entonces en Houston Rockets, corrió a través de la cancha para intentar detener la pelea entre Kermit Washington, de los Lakers, y Kevin Kunnert, de los Rockets. Washington vio por el rabillo del ojo que un jugador del equipo contrario se precipitaba hacia él. Instintivamente,
Pensando que iba a ser atacado, Washington se giró e impactó en la cara de Tomjanovich un fuerte puñetazo que le mandó directamente al suelo inconsciente, llegándose incluso a temer por la carrera profesional del jugador de los Rockets. El golpe recibido por Tomjanovich fue tan fuerte que dijo que su primer pensamiento tras despertarse fue que se había caído el marcador del techo del pabellón sobre él. El puñetazo había fracturado su cráneo y casi terminó con su carrera. Tomjanovich estuvo inactivo durante el resto de la temporada, siendo necesaria una cirugía reconstructiva para reparar su mandíbula, ojo y mejilla. Algunos de los que estuvieron presentes en el momento del ataque temieron literalmente por la vida del jugador. Washington recibió un castigo de 60 partidos de suspensión y una multa, siendo uno de los incidentes más oscuros de la historia de los Lakers. Debido a la baja de Tomjanovich, en la siguiente temporada los Rockets pasaron de ser un equipo de finales de conferencia a ser el peor de la liga con un balance de 28-54. Tomjanovich pasó 5 meses de rehabilitación para posteriormente volver a ser un jugador All-Star. La temporada del incidente, la 1977-78, fue otra decepción para los Lakers, que finalizaron la temporada regular con un récord de 45-37 y cayendo en primera ronda de playoffs ante Seattle Supersonics, 26. Abdul-Jabbar tuvo que estar 2 meses en el dique seco ya que se rompió la mano en una pelea con Kent Benson en el primer encuentro de la campaña. En la siguiente temporada la mejoría fue mínima, ganando 2 partidos más que el año anterior y siendo eliminados de nuevo por los Sonics, esta vez en semifinales de conferencia por 4-1-27. 1979 a 1991, Magic Johnson y el Soul Team, baloncesto, 1979-1983, finales contra los 76 S. Los Lakers comenzaron la planificación de la temporada 1979 a 80 con el pie derecho, la fortuna quiso que consiguieran el número 1 en el draft. Una opción de primera ronda procedente del traspaso en 1976 de Gail Goodrich a New Orleans Jazz. El elegido fue Arvin Magic Johnson, procedente de Michigan State. Además, Larry Bird fue elegido en ese mismo draft por Boston Celtics, llevando así a la NBA una rivalidad que nació en la NCAA. Magic no fue la única incorporación importante, ya que Lakers cambió de dueño al hacerse con la franquicia Jerry Buss. Larry Bird, su gran rival universitario, fue a los Celtics, renaciendo así la gran rivalidad que ambos equipos tuvieron en la década de los 60. La otra novedad reseñable se dio en los banquillos, donde Jack McKinney se convirtió en el nuevo entrenador. También llegaron Spencer Haywood, a cambio de Adrian Dantley, y Jim Chones. Sin embargo, McKinney no duró más que 14 partidos, debido a un accidente de bicicleta que le obligó a dejar el banquillo. El interino Paul Bestead tomó el relevo, permaneciendo hasta final de temporada al ver la gravedad del asunto de McKinney. Magic Johnson cogió la batuta de un equipo comandado por Kareem Abdul-Jabbar, quien en un fantástico año logró su 6º MVP. Los Ángeles finalizó con un récord de 62-20. Pero a pesar del MVP de Jabbar, el gran protagonista de la temporada fue Magic, que tras un año dorado puso la guinda con el anillo de campeón en un 6º encuentro antológico. En la final esperaban los Sixers de Julius Erving. Previamente Los Ángeles se habían despachado con total facilidad de Phoenix y Seattle por 4-1. Llegado al 6º partido y con 3-2 para Lakers, Jabbar, dominador hasta entonces de la final con 34 puntos de media, no pudo jugar por culpa del tobillo. Bestead, lejos de recurrir al banquillo para solventar el problema, colocó a Magic Johnson en el puesto de pívot. La respuesta de Magic fue contundente, 42 puntos, 15 rebotes y 7 asistencias para ganar el partido, su primer título de la NBA y el primer MVP de las finales. Sabemos que estás postrado, Big Fellow,
pero queremos que esta noche te levantes y te pongas a bailar, dijo Magic ante los micrófonos de la televisión después del partido, dirigiéndose a Abdul-Jabbar. Había nacido una estrella, para muchos, el mejor jugador de la historia del baloncesto, y sobre todo, una era gloriosa para la NBA y para los Lakers en particular. Pat Riley dirigió a los Lakers a 5 campeonatos. Sin embargo, un año después el equipo cayó sorprendentemente en primera ronda ante Houston Rockets, que acabaron en sexto lugar del oeste, último que daba el pase a playoffs. El clima que vivía el vestuario provocó la sustitución de Paul Bestead al 11º partido de la 1981-82. Muchos culparon a Magic de esa decisión. Para sustituirle llegó Pat Riley, que estaba ejerciendo de comentarista de los Lakers. Con Riley de entrenador, los Lakers comenzaron a despegar un juego vistoso, alegre, apostando por el espectáculo, basado en un ataque rápido comandado por Magic Johnson. Tras el varapalo de la temporada pasada, Los Ángeles Lakers se reencontró de nuevo con el anillo de campeón y con el mismo protagonista, Magic Johnson, quien se volvió a alzar con el MVP de las finales. Los Lakers bailaba al son que imponía Magic, pero con 2 escuderos de auténtico lujo, James Worthy y Kareem Abdul-Jabbar, rindiendo hasta los 41 años. Byron Scott, Michael Cooper, Kurt Rambis, Jamal Wilkes o A.C. Green, estos 2 últimos sin llegar a coincidir. Formaban una nómina de excelentes jugadores que daban al resto del conjunto un acabado perfecto diseñado por Pat Riley. Los Ángeles fueron claros dominadores del oeste durante la década de los 80 minutos, logrando pasar de las 60 victorias en 6 temporadas, alcanzó 8 finales y logró 5 anillos de campeón. 1983 a 1987, rivalidad con los Celtics de Larry Bird. Celtics y Lakers se vieron las caras en 3 finales. La primera de ellas fue en la temporada 1983 a 84, en la que Larry conseguía vengar el título de NCAA que se le resistió con Indiana State tras vencer Boston por 4-3. Aquella serie añadió un nuevo robo a la historia de este apartado que tanto ha sonreído a Boston a lo largo de su historia. Al de Havlicek en 1965 ahora se unía el de Gerald Henderson y más tarde el de Larry Bird en 1987 en el segundo partido de la final. Con 18 segundos para el final, Lakers mandaba en el electrónico 115-113 y tenía la posesión del balón. Después del tiempo muerto, Worthy sacó, Magic recibió y devolvió a James. Este envió la bola a Byron Scott, pero Cedric estuvo lo suficientemente inteligente para telegrafiar el pase y anticiparse para robar y dejar una posterior bandeja. Partido a la prórroga y posterior triunfo verde por 124-121. Riley aclararía que la clave de la derrota estuvo ahí, en ese punto concreto. Los Ángeles mandaban 1-0 y tenían el 2-0 en su mano, lo cual hubiera significado medio anillo para Lakers. Aún así Lakers siguió peleando, y del 1-2 favorable a los Celtics pasaron al 3-2 cuando el equipo parecía hundido. Sin embargo, los de Bird volvieron a dar la vuelta a la serie y decidieron en el séptimo y definitivo partido en el Boston Garden para apuntarse su 15º anillo. El 5 de abril de 1984, Kareem, en su 15 grados temporada, superó a Wilt Chamberlain como máximo anotador de la historia de la NBA, con 31.419 puntos. Un año después, en la 1984-85, protagonizarían el segundo enfrentamiento tras derrotar Boston a los Sixers y Lakers a los Nuggets. Kareem, con 38 años, se alzó como el jugador más veterano en conseguir ser MVP de la final.